no se acumuló capital porque no se invirtió porque no se ahorró, y no se ahorró porque la despilfarró el gobierno kirchnerista. Seguramente, si sos del 56% que votó a Milei, con lo que dijo Cristina la otra vez, te indignaste en su cadena nacional de mentiras y de su cerebro que sacó para todo el mundo en Quilmes. Bueno, el presidente le contestó de presidente a una expresidente condenada y le dijo que es una mentirosa y que todo lo que dijo es ineficiente como lo fue ella. Miren esto y ahora hablamos. Desde mi punto de vista, el discurso de ayer de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner me sorprendió por la baja calidad y precariedad intelectual que tuvo el discurso. Ella suele tener discursos mucho más cohesionados, mucho más coherentes, mucho más sólidos, por más que sean una idea que yo no adhiera. Uh-huh. Es decir, digamos, usted puede pensar distinto, lo que tiene que lograr es ser coherente. Sí. En este discurso ella no presentó nada, lo único que hizo fue criticar, y la verdad es que las críticas verdaderamente fueron muy pobres. O sea, una, fue decir que no teníamos déficit, cuando que como es que no teníamos superávit. Uh-huh. Con lo cual, ahí verdaderamente miente. De hecho, el propio Fondo Monetario Internacional está auditando nuestras cuentas cuando, ellos dejaron un programa caído. Además, habló de que no era sustentable y, la realidad es que nosotros quizás no sea sustentable para los kirchneristas que vivían del tongo de la obra pública, o de estar haciéndole transferencias a provincias opacas fiscalmente, ¿sí? O, que mienta descaradamente sobre el tema de las universidades, cuando el tema, había quedado claro. También es un problema que no cayó en la falacia ad populum cuando habla, de la cantidad de países que tienen déficit. La verdad que, no es bueno que las economías tengan déficit. Que los políticos hayan avanzado y avasallado tanto al sector privado, no es algo bueno, es algo malo. Por eso, las economías, cuando entran en estas lógicas, se derrumban. Después también, cuando habló del tema del crecimiento, la verdad que ahí también estuvo muy, muy precaria, porque dijo, bueno, el propio presidente reconoció que los sectores que se están expandiendo son petróleo, gas, minería y campo, diciendo, que eran industrias extractivas y que eso nos llevaba a una sociedad precapitalista. Y la realidad, y dijo, y puso un término, anarcocolonialismo, lo cual es muy triste, porque si usted va a utilizar el término anarco es porque es anarquista. O sea, entonces, no quiere ni el Estado de este país ni el Estado de ninguno, con lo cual ni siquiera pudo construir un término conceptualmente correcto. Es un oxímoron lo que definió. Y además, o sea, por lo menos si me va a hacer la crítica sobre cómo viene la recuperación, debería haber considerado o discutido como yo estoy explicando, la mejora de los salarios reales, que le están los salarios ganándole a la inflación, o que yo hablo del proceso de descapitalización, y que como la economía está muy descapitalizada, los retornos reales en la economía real son muy altos y eso promueve un aumento de la inversión, aún sin reformas estructurales, o que el rol del ahorro, donde yo digo el aumento del ahorro, se transforma en inversión y eso genera crecimiento. Es decir, ella ahí, o sea, el core central de la discusión la obvió, bueno, tampoco sabe de economía, esa es la realidad, ¿no? Entonces, o cuando habló de la desocupación, dice que ella, el kirchnerismo recibió con 25% de desempleo. La realidad es que cuando usted limpia por planes sociales, por empleados públicos, por todas las marañas que ellos hicieron, claramente habría que ver cuánto, da. Esa cuenta sabe hacerla muy bien Ramiro Castiñeira. Uh-huh. Después, por ejemplo, el tema de esto de que que a los trabajadores no les alcanza. Es decir, que un tercio de los trabajadores son pobres. Bueno, eso es consecuencia de que
la productividad es baja. La productividad es baja justamente porque no se acumuló capital. No se acumuló capital porque no se invirtió porque no se ahorró. Y no se ahorró porque la despilfarró el gobierno kirchnerista. Después también habló de los fallos de mercado, ¿no? Entonces diciendo que no había fallo de mercado. Y cuando, digamos, se pone a hacer un ejemplo, toma el ejemplo de las eléctricas, justamente toma un mercado que está regulado. Es decir, con lo cual, ¿qué es lo que yo digo? Cuando una persona cree que no hay un fallo de mercado, le sugiero que antes revise si no está metido el Estado, porque si está metido el Estado no es un fallo del mercado, es que está metido el Estado molestando, interrumpiendo, obstruyendo ahí. Y si usted después no está el Estado, entonces vaya a hacer el análisis que está mal, porque, digamos, y entonces, o sea, ¿cómo va a utilizar como ejemplo un caso que está regulado para demostrar que el mercado no funciona si está regulado? Es un problema de regulación, no un problema del mercado. Porque además no entienden qué es el mercado. El mercado es un proceso de cooperación social donde los individuos intercambian libremente derecho de propiedad. Entonces no hay lugar para el fallo. O sea, cuando usted entiende qué es el mercado, no hay lugar para el fallo. Después también cayó en otra falacia cuando dice cuando el sombrero es chico y no le entra en la cabeza, usted tiene que comprar un sombrero más grande y no achicar la cabeza. En realidad, digamos, no es una falacia construida sobre una metáfora inválida, porque tiene que ver con una cosa que suelen decir mucho los heterodoxos acá, que no hay que hacer el ajuste fiscal, que hay que crecer la economía. Ustedes lo habrán escuchado cientos de veces a los políticos diciendo, no, sí, que esto se arregla con crecimiento y ahí se arregla el déficit fiscal. No, eso es falso. Aun cuando usted tomara el manual keynesiano más rudimentario de todos, es algo que se llama multiplicador del presupuesto equilibrado. Usted aumenta el gasto público, si llegara a ser el caso que aumenta el producto, digamos, la recaudación aumenta menos que proporcionalmente, con lo cual el déficit le aumenta igual. Entonces, y eso vale tanto para adelante como para atrás. Si usted ajusta, las cuentas mejoran. Entonces, y esta estupidez de que, digamos, o sea, no hay que achicar el gasto público, que hay que expandirlo y que esa expansión va a generar un aumento de la actividad que reduce el déficit fiscal, es el desastre que ha vivido Argentina en los últimos 100 años. Es decir, después, de vuelta, se puso a discutir, por ejemplo, el tema de lo que eran las empresas del sector eléctrico. Es decir, y ahí de vuelta cayó en contradicciones, porque justamente, digamos, en un momento se queja, por ejemplo, en algo que se llaman precios estacionales. O sea, cuando usted evalúa la energía en Argentina, se evalúa en el nodo Ezeiza, se llama nodo de mercado. Ese es el nodo de mercado porque es el más grande de todos. Entonces, casi todo el país es exportador neto y Buenos Aires es importador neto. Entonces, por eso la energía se evalúa en Ezeiza. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted satura la red de transmisión, usted no puede estar generando a mercado. Usted genera a precio local y el precio se derrumba, ¿sí? Entonces queda generando a precio local. Eso le pasaba, por ejemplo, mucho en la zona del Comahue, cuando eran 3 líneas de transmisión. Entonces, ¿qué pasaba? Generaba mucha energía hidroeléctrica de pasada, que no se podía acumular. Entonces, ¿qué pasa? Usted la mandaba. Cuando saturaba las 3 líneas, ya no tenía más forma de mandar la energía a Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasa? Le quedaba en el mercado local, la oferta excedía tanto a la demanda que el precio se hacía cero. ¿Sí? Entonces, mientras que entonces se queja de que los precios locales son los mismos que en Ezeiza, digamos, por funcionamiento de mercado, al mismo tiempo se jacta de que fueron cerrando el anillo para darle estabilidad al sistema eléctrico, y justamente eso lo que hace es que el precio sea del nodo mercado, Ezeiza. Es decir, me comprende que mete contradicciones que son verdaderamente, me rompían los oídos escuchar eso. O otra vez, digamos, los temas de, por ejemplo, cuando dice, bueno, entonces para crecer hay que resolver el tema energético. ¿Y cómo lo quiere resolver? Regulando, pero regulando correctamente. ¿Cuántas veces habló eso, que habrá escuchado eso de poner los precios correctos? Claro. Y si justamente, digamos, la regulación kirchnerista fue la que destruyó el sector gasífero, destruyó el sector eléctrico, destruyó todo lo que tocó, lo rompió.
O sea, ¿de qué es eso de determinar un retorno justo? De un nivel de arbitrariedad y que ha causado una destrucción en la economía argentina. Y obviamente después también fue muy divertido, digo, lo que dijo de la educación y que en realidad si ellos no adoctrinaran, es decir, yo no sería presidente. No, Sí. es que en realidad los jóvenes son tan maravillosos, son tan rebeldes que la tecnología permitió escaparse de las aberraciones en materia de adoctrinamiento por parte del kirchnerismo. ¿Sí? ¿Y qué más? Estaba con su ayuda de memoria. Y dice No, que me interesa lo del adoctrinamiento, porque eso fue un punto muy importante. Dijo, usted está haciendo mucha referencia, por un lado, a la auditoría de la universidad, y por otro lado, usted está haciendo mucha referencia al adoctrinamiento. Ayer la expresidente dijo, si hubiéramos adoctrinado, como ellos dicen, ellos no hubieran ganado la elección. ¿Le preocupa mucho el adoctrinamiento en la universidad? No, es que digamos, los jóvenes justamente lograron escapar al adoctrinamiento porque son jóvenes, porque son rebeldes, y son rebeldes contra el statu quo. Y como le bajaron el adoctrinamiento de raíz socialista, la rebelión de los jóvenes naturalmente fue liberal. Y la forma en la cual lo viabilizaron fue a pesar del kirchnerismo. Bien. Porque lo pudieron hacer entrando en las redes sociales. Bien. Presidente. Es decir, lo lograron a pesar del kirchnerismo. Es interesante lo que usted plantea. Mi última pregunta. Mucha gente dice que el lunes, en la marcha, lo que hubo fue una marcha por la educación, pero al mismo tiempo casi hubo una marcha de la oposición, de quien empieza a... el martes, perdón, que empieza a plantearse como lo que es la oposición. ¿Lo de ayer fue el primer acto de campaña de Cristina candidata? Lo de ayer fue un acto desesperado porque ven que cada vez están más lejos. Horacio, fueron con un tema muy, muy sensible para la sociedad, como es el tema de la educación. Armaron mentiras, engañaron a la gente, usaron operadores políticos y mediáticos para difundir esa mentira. Y para oponerse al cambio liberal que proponemos nosotros, tuvieron que juntarse todos. O sea, la izquierda más rancia que hay, digamos que es la izquierda argentina, digamos, los piqueteros, ¿sí? Digamos, la CGT, Moyano, el Frente Renovador y Massa, la Cámpora, como es Kicillof y sus políticos de la provincia de Buenos Aires, las madres de Plaza de Mayo, Pérez Esquivel, digamos, y el radicalismo progre. Es decir, se tuvieron que poner todos juntos para poder hacer algo. Tuvieron que prostituir una bandera noble y justa usando mentiras para poder amontonarse todos para enfrentar a un espacio. ¿Sabe qué? Digamos, lo que hicieron fue una muestra de debilidad enorme. Y eso, la gente lo percibió, se dio cuenta que estaba construido sobre una mentira. Y eso se manifestó ¿en qué? En que mi imagen no se movió. En que mis posteos le ganaron a la cantidad de gente que había en la marcha por escándalo. Entonces, cuando usted va y mira las mismas encuestas que midieron la imagen y van a escenario electoral, ¿sabe cuánto estaríamos sacando hoy? ¿Cuánto? 53%. Bien. ¿Se da cuenta que están desesperados? Y están desesperados porque como les estamos terminando con todos los curros, todos los que viven de curro en la Argentina salieron a patear. Ahí usted tenía el tren fantasma. Era el club del curro que se aprovecharon y utilizaron a los jóvenes construyendo una mentira. Por suerte la gente se dio cuenta. Y como bien dijo el presidente, se dio cuenta porque naturalmente es liberal darte cuenta. Cuando vos realmente te rompes las cadenas de un adoctrinamiento o de lo que te venían haciendo, naturalmente es liberal que vos empieces a cuestionarte, a preguntar, a decir, pará, ¿por qué me quieren meter esto en la cabeza? Si en realidad yo lo que tengo que ver es qué dice acá, y si esto lo que dice acá lo estuvieron reformando, lo estuvieron toqueteando, cómo esto me lo tergiversan y me lo quieren meter en la cabeza. O sea, la realidad es que es totalmente de una situación, es difícil lo que voy a plantear y no me voy a extender mucho, pero es una situación medio anárquica, empezar a decir, che, todo este statu quo está mal y lo que está bien
lo voy a racionalizar con mi sentido común sin caer en la fatal arrogancia. Entonces, bajo esa línea de pensamiento, el joven, por ejemplo, que sea Milei, logró decir, pará, esto no. Ahora, sin embargo, vuelvo a decir y lo voy a ratificar un montón de veces. Hay un montón de jóvenes que... A ver, me cuesta creerlo, sé que hay algunos que sí, pero me cuesta creer que haya una gran masa de estos, pero que votaron a Milei y los hicieron marchar, los usaron para ir a marchar, porque se quedaban sin facultad el próximo cuatrimestre, era algo que era mentira. Y esos jóvenes hoy, yo no los veo tuiteando, o no los veo hablando con sus amigos, no los veo diciendo en Instagram, o poniendo una historia, che, me usaron porque yo marché por esto, pero marché al lado de Lustó, Kicillof y todo, y la mar en coche. No lo dicen. Entonces también tiene que ser, no que yo lo exija, tiene que ser liberal y natural, no antinatural, salir a decir, che, me usaron estos que hicieron una marcha paralela cuando yo fui a reclamar otra cosa. Y no sé si era reclamar por la calle, era reclamar por una carta directa de los jóvenes, Milei lo hubiese escuchado muchísimo más. Entonces creo que hay muchos que no saben ni qué votaron. Y no digo que no saben que votaron a Milei porque querían un cambio. Querían un cambio, pero no saben realmente las ideas de la libertad. Por eso la batalla es cultural. Por eso hay muchos jóvenes que hoy en día ya no miran los videos porque lo único que querían era que gane Milei para destronar a el kirchnerismo bien hecho, pero que no siguieron con la idea de intentar aprender qué es lo que Milei quería, qué es el trasfondo, qué es el liberalismo, qué son las ideas de la libertad, qué es ser libre de verdad. Entonces, por eso es que hoy han visto que han bajado las vistas. Yo lo veo en todos los canales de YouTube. Las vistas bajan porque realmente se quedó el sector mayor, el que siempre tiene interés político. El sector joven volvió a la joda, está bien, la universidad también pesa, y también volvió a los bolichitos y a olvidarse de la ciudad de la libertad. Y esto es una lucha que lleva años. Y no pueden ser funcionales a Lustó que te marcha al lado. En ese momento le tenés que decir, che, Lustó, ¿qué haces acá? Te aumentaste 7 palos, ¿qué haces acá? Tomátela para tu casa porque esta es mi marcha. Yo eso no lo vi. Por eso está muy bien lo que describe el presidente. Y Cristina efectivamente sí es una mentirosa. Y además no sabe de economía. Y de derecho tampoco sabe. Porque si un economista dijo que Cristina no sabe de economía, acá tienen un humilde, como siempre digo, desde mi lugar. Me costó mucho recibirme y con menciones de honores y la verdad que a mucho gusto porque disfruté mucho mi carrera y también el ejercicio lamentablemente que me ha armado por el socialismo después. Pero Cristina de derecho lo único que sabe es manipular leyes. Como tantos otros que están ahí manipulando leyes para decir que no hay dolo cuando matan a un chico con una patada en la cabeza. U otro que se postula hasta hace poco a un cargo político de un renombre gigante. Nos vemos en un próximo video en El Ojo del Poder. Hasta luego.